Gloria a Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, capítulo 11. Karina. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a tocar un tema bueno, ¿eh? No sé si será un tema para los hombres o para las mujeres. Yo creo que es para ambos. Voy a leer dos versos. Verso 26 y 27, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos que nos bendigas, te rogamos que nos hables, que trates con nosotros, que nos edifiques a través de tu palabra, que salgamos de aquí bendecidos, que haya salvación, liberación, cambio, transformación en cada corazón. Señor, que el gozo y la alegría que obra por tu Espíritu Santo sea sobre nosotros esta mañana, y que tu palabra, Señor, sea ese manantial que salte para vida eterna dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, pero no dejes de alabar a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hablar de David, este David que está aquí registrado en las Sagradas Escrituras, es hablar de un hombre con una vida bastante agitada, una vida que podemos determinarla en dos aspectos. Gloria al Señor. David tenía dos cosas que nunca le faltaron desde que aparece en las Escrituras hasta que muere. Hay dos cosas que siempre lo persiguieron, que siempre estuvieron alrededor de él, y esas dos cosas eran las guerras y el amor. Gloria a Dios. Miren ustedes qué cosa más paradójica esa. Un hombre rodeado de violencia, de guerras, continuas guerras, pero al mismo tiempo también rodeado de muchas mujeres enamoradas que lo amaron y del cual él también amó. Y claro, tal vez alguno dirá, pues si tuviera que escoger entre la guerra y el amor, ¿cuál escogería usted? Diría, pues escogería el amor. Gloria a Dios. Pero yo creo que el amor le trajo a David más guerras que la guerra misma, que la guerra que él tenía por odio, por intereses de otra nación. Gloria al Señor. ¿No se ha dado cuenta que muchos de los que antes de que se enamorasen llevaban una vida menos tranquila, se enamoraron y apareció una serie de conflictos, una serie de problemas de orden sentimental, de angustia, de dolor, de frustración, de celo, de no sé qué cosas? Gloria a Dios. Como que el amor no es tan pacífico, tan tranquilo como parece. El amor genera una serie de situaciones muy duras, muy difíciles. Gloria al Señor. Pues este hombre
hombre, antes de ser rey, durante su reinado, un hombre que vivió en estas dos líneas de fuego, dos líneas terribles, guerras por un lado, amores por otro lado, que generaron una serie de situaciones fuertes. Este pasaje que hemos leído es uno de los pasajes que nos hablan del momento más difícil y más crítico de la vida de David. El momento donde él pisó fondo. El momento donde Dios se desagrada de él. Porque no hay momento, no existe un tiempo más crítico para el ser humano que el momento cuando Dios nos da la espalda. Que el momento cuando Dios se separa de nosotros. Ese momento en que Dios se desagrada de uno. Ese es el momento más crítico. Es cuando ya no tenemos nada. Es cuando estamos totalmente desamparados. Cuando hemos caído en lo más bajo. Cuando ya no tenemos protección. Cuando ya nuestra vida se torna incierta en el futuro. Donde ya entra la desesperación. Donde el enemigo destruye. Donde el enemigo acaba con la vida de uno. Donde uno queda a merced de la maldad. Cuando Dios se desagrada, cuando Dios se aparta, el hombre ha llegado a una condición de las más malas que pudo haber llegado en toda su vida. Esto quiere decir que no son los problemas ni las guerras que uno puede atravesar lo más difícil o lo más complicado para uno, o lo más doloroso. La falta o la carencia de cosas, aún el desamor de alguien, aún el desamparo de los que te protegen, aún cuando veas tus sueños frustrados. Esas cosas realmente no son tan graves como parecen. Lo más grave en la vida del ser humano es cuando Dios se desagrada, es cuando Dios se separa. Porque miren ustedes, en el huerto del Edén, aunque había un huerto precioso, y aunque Adán y Eva estaban rodeados de lo mejor que Dios había creado para ellos no fue de mayor tristeza haber sido separados de ese huerto, haber sido sacados de ese paraíso. Eso no fue lo más terrible para ellos, porque al final de cuentas ellos, con sus manos, con su inteligencia que Dios les había dado, podían hacer también un vergel, un jardín, un paraíso, como hoy puede hacerlo el hombre, desde un huerto lindísimo, con creatividad, con amor, lo puede lograr. Lo más terrible para Adán y Eva cuando salieron del paraíso no fue el paraíso perdido para ellos, sino el separarse de Dios. El ya no tener la opción de hablar con Dios como hablaban al aire del día todos los días en el huerto del Edén. Dios se había desagradado de ellos. Dios los había sacado de su presencia. Ellos ya no tenían la presencia de Dios con ellos. Y eso fue lo más terrible y lo más crítico en la vida de ellos. Bendito sea el Señor. Claro, para las personas que nunca han experimentado a Dios, para las personas que jamás han experimentado su presencia de manera real, contundente en sus vidas, tal vez no pueden entender ni comprender la magnitud de la separación de Dios. Porque nunca lo experimentaron, porque nunca supieron lo que es vivir cerca de Dios. Pero las personas que han vivido bajo la experiencia divina, bajo esa presencia maravillosa de Dios en su vida, esas personas, amados hermanos, sí pueden entender, sí pueden comprender lo terrible que es estar separado de Dios. Entonces, es como el
Esa persona sí ha vivido algo trágico y terrible en su vida que la persona que nunca tuvo hijos jamás podrá entender. El propósito de Dios siempre ha sido que el hombre le conozca, que el hombre lo experimente a Él, que el hombre camine con Dios, que el hombre sepa quién es su creador y hasta dónde Dios puede llevar a un hombre, hasta cómo Dios puede formar un destino en la vida de un hombre o de una mujer. Siempre ha sido el deseo de Dios que el hombre, el ser humano, le conozca a Él y viva con Él. Gloria a Dios. David lo experimentó. David desde su juventud, aún desde antes que tuviera el encuentro con Goliat, David ya sabía quién era Dios. En el corazón y en el alma de David había una fe profunda. Él lo testifica cuando Saúl le dice: tú eres muy pequeño, tú eres muchacho, tú no te puedes enfrentar a ese gigante Goliat, porque tú ni siquiera eres un hombre de guerra. Pero David saca sus experiencias y él dice: yo no tengo temor, porque yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando el león o el oso acechan, yo me enfrento al oso y me enfrento al león. Y Jehová siempre me ha dado victoria sobre el oso y sobre el león. Y sobre ese incircunciso que está allí hablando contra los escuadrones de Dios, así mismo será. Dios le dará victoria sobre él. En él había una fe. Él había experimentado, él sabía lo que estaba hablando. No era cualquier muchacho. Dios no escogió a cualquiera. Dios escogió a un muchacho que ya lo amaba, que ya lo había experimentado. Gloria a Dios. Y la vida de David es una vida donde se puede ver la fe y se puede ver la mano de Dios con él. Como un hombre de batalla en batalla, de triunfo en triunfo también. Aún cuando hubo una época de persecución donde se tuvo que esconder o vivió desterrado, esto no cambió que Dios estuviera con él. Él sabía quién era Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Él tenía fe que todo lo que él emprendía, Dios iba a prosperarlo. Él tenía la seguridad en su corazón. Él sabía que nadie ni nada podía hacerle frente, porque Dios estaba con él. Era una seguridad que estaba innata en su corazón, en su vida. Y eso nadie se lo podía quitar, porque era algo personal. Hasta que ocurrió este hecho, hasta que sucedió esto, que es la historia más trágica de este hombre, David y Betsabé. Gloria a Dios. David era un hombre apuesto, pero también era un hombre, gloria a Dios, soñador, y era un hombre que cautivaba. Cuando David vio a esta mujer bañándose, se prendió en él el deseo por esa mujer. Él tenía muchas mujeres. Uno se pregunta por qué Dios no reprendió a David por las otras mujeres que tuvo. Porque según la ley del Antiguo Testamento, no era un problema para los reyes tener mujeres, a no ser que una de ellas fuera casada. Mientras que las mujeres fueran solteras, David no tenía problemas. Aunque esto, por supuesto, le iba a generar problemas y consecuencias, pero no le generaba un problema de pecado ante los ojos de Dios. Es más, en el Antiguo Testamento, si comparamos el adulterio con la fornicación, descubrimos que las personas que fornicaban, los solteros que fornicaban, no tenían pena de muerte.
pena de muerte. Y esto indicaba que había una gran diferencia entre lo que era tener relaciones sexuales ilícitas entre una persona casada con otra persona que no era su cónyuge, que tener relaciones con una persona cuando los dos eran solteros. Había una gran diferencia. Salvo que haya habido ya una pedida de mano, por decirlo así, salvo que ya hayan establecido un día para casarse, y como ya estaban establecidos para casarse, entonces ahí sí ya no se podía hacer nada. Bendito el nombre del Señor. Si la persona fornicaba con esa mujer que estaba ya desposada, es decir, que estaba para casarse, que ya habían fijado fecha o ya las familias se habían puesto de acuerdo y todo estaba arreglado para que esa pareja llegara al matrimonio, si esa mujer fornicaba, le era contado por adulterio. Y Dios se desagradaba totalmente de él. Si ese muchacho que estaba ya con una afirmación, con una promesa a otra mujer con la cual se iba a casar, él fornicaba con otra muchacha, aunque aparentemente estaba soltero, ya no estaba soltero ante los ojos de Dios, porque ya había una promesa matrimonial. Y cuando hay una promesa matrimonial, ya allí los solteros ya no podían entrar, ya no podían tener relaciones sexuales, porque era condenado con pena de muerte. Dios se desagradaba. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que a nuestro Señor Jesucristo lo acusaron de ser un hijo bastardo. A él lo acusaron de ser hijo de fornicación. Nunca pudieron probar que María había estado con otra persona o que Jesús era hijo no de José sino de otro. Nunca pudieron probarlo. Pero hubo un rumor, porque se llegó a saber que José, cuando se enteró que María estaba embarazada, José la quiso dejar secretamente y se fue. José se fue abandonando todo. Y eso dio mucho que pensar, porque no es posible que una persona que está a punto de casarse, de la noche a la mañana agarre sus cosas y se vaya. Cualquier persona que observe eso va a decir: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este hombre se va? ¿Es que no se iba a casar? ¿Y por qué se va? ¿Por qué se queda ella? Algo ha pasado, algo ha sucedido. Gloria a Dios. Y comenzó un rumor que la gente, los fariseos indagaron, porque se corrió la voz de que el hijo de María no era el hijo de José. Y en cierta forma era verdad, porque Jesús no era hijo de José. José era hijo de Dios. Gloria al Señor. José, al oír la voz del ángel que le dijo: no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Cuando el ángel le dijo eso, el entendimiento de José se abrió y descansó su corazón y regresó enseguida y la tomó por esposa. Gloria a Dios. Pero ya este acontecimiento, esta reacción de ella, produjo una incertidumbre en muchas personas. Y usted sabe, hay un dicho popular que dice: pueblo chico, infierno grande. Iglesia chica. Gloria a Dios. Pues iglesia chica, todo el mundo se conoce. Todo el mundo sabe quién es quién, ¿verdad? Y siempre están al tanto de lo que hace fulano y fulana y lo que no hace. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo se nos quitará eso, verdad? ¿Cuándo se nos quitará ese corazón de estar siempre indagando la vida de las personas? Y digo cuándo se nos, para no causar problemas con algunos. Gloria a Dios.
De hecho, siempre hay gente que está pendiente de la vida de los demás.